Ya estamos palabra en palabra, donde los libros van a la televisión. Vamos a comenzar esta tarde ya calurosa en la ciudad. Ya, pues, hay que quitarse toda clase de atuendos que el invierno ya acaba, viene la primavera muy pronto. Y bueno, hoy hablaremos de un autor que me parece a mí pues muy importante para la literatura de finales del siglo XIX. Ya saben que a mí me gusta mucho la literatura del siglo XIX y en general el siglo XIX. Esta vez tenemos pues una especie de banquete de la novelística del siglo XIX y me refiero a Henry James. Hoy no tomo café porque tomé mucho café durante la mañana, entonces mejor nos guardamos por la tarde. Ya en la noche me desinflaré un americano, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar a hablar de Henry James. Henry James, pues un escritor nacido en Nueva York, identificado como inglés. Finalmente vamos a ver qué sucede ahí con Henry James, por qué se viene a Europa, por qué se va a Europa. Su abuelo dejó una fortuna considerable y su padre quiso que sus hijos se educaran muy bien en Europa. Obviamente era su idea, ¿no? Creo que fue después, fue como expatriado, más o menos así. Pero bueno, conocemos su obra con mucho entusiasmo. Yo lo he leído y me parecen pues cosas muy valiosas. Literatura psicológica, literatura de fantasmas, literatura de conciencias de clase. Pues también creo que bien hizo en escribir novelas sobre una crítica a los norteamericanos, ¿no? En Europa, si la comparación de una sociedad pues culta, ¿no? Una sociedad que se preocupaba, digamos, por su historia, ¿no? Y que sabían más de sus pensadores. Él hace una crítica con algunas de sus novelas, por ejemplo, con Historia de una obra de arte, el americano, los europeos, ¿qué otra? Hay otra, Daisy Miller, que si mal no recuerdo, es una noveleta de una muchacha norteamericana que se va a Londres, ¿no? Y así pasa que una tía, ella queda huérfana, la quiere casar con un muy buen partido, pero Daisy está enamorada de un periodista, una miserable sabandija, le decía a su papá de Daisy.
espero que no esté confundiendo la trama con Las alas de la paloma, como lo hice en la mañana, ¿no? En fin, creo que estamos ante un novelista sumamente importante. Ya les platicaré de un libro que tengo por aquí a la mano y que en verdad, es una verdadera proeza ese libro, ¿eh? Verdaderamente es una maravilla. Ya les diré, es este libro. Ya les platicaré enseguida qué pasa. ¿Qué les parece si leemos un poco? Esta vez vamos a leer esa obra preciosa, esa novela corta o un cuento muy largo. Yo me voy por la idea de que es una novela corta, que se llama, muy famosa además, que le dio la fama. Dicen que no es lo mejor, yo ahí estoy de acuerdo, pero fue esa exploración que los escritores del siglo XIX siempre hicieron en función de, como dijéramos, de lo que estaba en boga en ese tiempo, que eran los fantasmas, la literatura de fantasmas, la literatura de aparecidos y desaparecidos, ¿no? Es decir, la literatura fantástica, finalmente, ¿no? Que ahí la circunscribe Italo Calvino en decir que, bueno, la literatura de ciencia ficción, la literatura de fantasmas, la literatura de horror, ¿no? Todo eso está inscrito en la literatura fantástica. Y Henry James, como Charles Dickens, como Prosper Mérimée, francés, ¿no? La exploraron. Entonces, hay que recordar que esta novela tiene una introducción donde hay un personaje que cuenta la historia, no, que reúne a un grupo de personas que les platica que tiene un manuscrito que quiere leerles y que se trata pues nada menos que de la casa Bly. Un suceso importante y que se los va a leer, y entonces trae el manuscrito que fue escrito por una institutriz que llegó a esa casa a cuidar a 2 niños, a instruir a 2 niños. Y aquí, entonces, ya ese narrador primario, ¿no? Ese narrador finalmente dice que va a leer ese manuscrito escrito por aquella mujer que murió, se suicidó además, ¿no? Pero bueno, ya leemos lo que es el manuscrito. Dice: recuerdo todo ese principio como una sucesión de altos y bajos, un vaivén de emociones diversas, algunas naturales, otras injustificadas. Después de la súbita energía que me había llevado a Londres para aceptar su ofrecimiento, pasé 2 días muy malos. De nuevo vacilaba, de nuevo tenía la certidumbre de haber cometido un error. En ese estado de espíritu transcurrieron las interminables horas del viaje en una diligencia estrepitosa. Bueno, nos saltamos ahí un poquito hasta que llega a la casa. No tuve ninguna decepción hasta el día siguiente, pues las horas sucesivas me llevaron de triunfo en triunfo a estrechar la amistad con mi más joven alumna, la niñita que acompañaba a la señora Grosse. Me pareció una criatura tan encantadora desde el primer momento que ocuparse de ella significaba una gran fortuna. Era la niña más hermosa que había visto en mi vida. Y después me pregunté cómo mi patrón no se había referido más extensamente a ella. Esa noche dormí poco. Estaba demasiado excitada y esto también me sorprendió. Ahora lo recuerdo. Llegó a obsesionarme sumamente a la impresión de generosidad con que había sido recibida.
el imponente dormitorio que me destinaron, uno de los mejores de la casa, el gran lecho de ceremonia, por lo menos me pareció tal, las ricas colgaduras floreadas, los altos espejos en donde por primera vez me veía de cuerpo entero, me deslumbraban así como el extraordinario atractivo de mi pequeña discípula, extrañándome que tanta libertad y belleza fueran naturales, también como fueron naturales desde el primer momento mis excelentes relaciones con la señora Grosse. Había reflexionado en ellas con inquietud durante mi viaje y bueno, podemos saltarnos porque ya llegó y conoció a Flora, la niña de la que está hablando. Y después hay algo ahí que es importante señalar, que el niño que viene después fue expulsado de su escuela, me parece, y ella no encuentra por qué. En presencia de Flora, claro está, había muchas cosas que la señora Gross y yo solo podíamos comunicarnos mediante alegres y significativas miradas o alusiones indirectas y oscuras. ¿Y el niño se parece a ella? ¿Es igualmente extraordinario? No era bueno halagarlos demasiado. Vamos a ir un corte. Y bueno, pues ya está, cada 8 días estreno productor yo. Ahora está Dante, ya volvió, que hace mucho era mi productor estrella aquí. Y bueno, pues le doy la bienvenida a De Palabra en Palabra a mi querido Dante, que ya está allá en las máquinas. Y vamos a un corte mientras tomo agua. Ya estamos de regreso y vamos a empezar con la lectura, mire. Dice, ella escribe, no he vuelto a Blay desde ese día que lo abandoné. Obviamente está escribiendo en pasado. Y tal vez mostrase a mis ojos actuales, envejecidos y experimentados, una importancia muy reducida, pero mientras mi pequeña conductora, con sus cabellos de oro y su vestido azul, chispeaba y brincaba delante de mí en los recodos de los viejos muros y a lo largo de los corredores. Me parecía estar en un castillo novelesco, habitado por un duende de mejillas rosas, en un lugar que hacía palidecer los cuentos de hadas y las más bellas historias infantiles. ¿No empezaba a dormirme poco a poco o a soñar despierta? ¿No era todo eso acaso un maravilloso cuento que me alejaba de la realidad? No, era una casa grande, fea, vieja, cómoda, que había conservado restos de una construcción todavía más antigua, en parte destruidos, en parte utilizados, y dentro de aquellos pocos habitantes se me figuraban tan aislados y perdidos como un puñado de pasajeros en un gran barco a la deriva, y yo, extrañamente, manejaba el timón. Ya en el capítulo 2 es donde llega el señorito, ¿no? Lo advertí 2 días después, cuando fuimos en coche a esperar al señorito, como le decía la señora Grosse. Y tanto más cuanto que un incidente ocurrido durante la segunda tarde me desconcertó profundamente. En su conjunto el primer día me había tranquilizado, pero lo vería modificarse y dar lugar a una vehemente aprensión. El correo llegó con demora, me trajo una carta de mi patrón, contenía las pocas palabras y encerraba otra carta sin abrir. Reconozco la letra del director del colegio, me decía mi patrón. Ese es un charlatán incorregible. Lea usted lo que dice, se lo ruego, y entiéndase con él. Pero no me hable del asunto ni una palabra, me voy de viaje. Tuve que hacer yo un esfuerzo, pero no me hable del asunto.
ni una palabra, ¿no? Eso le dice en una carta el papá, el tío de los niños, porque sus padres murieron, ¿no? Por fin llevé la carta a mi aposento y solo emprendí su lectura antes de irme a la cama. Hubiera debido esperar hasta el día siguiente porque me deparó una segunda noche de insomnio. No entiendo a quién pedir consejo, me sentía terriblemente ansiosa y mi ansiedad creció a tal punto que decidí confiarme a la señora Grosse. ¿Qué significa esto? ¿Han expulsado al niño del colegio? Me lanzó una mirada que no pudo menos que asombrarme. Después, con una visible indiferencia recuperada velozmente, trató de contenerse. ¿Pero acaso todos los niños no vuelven? ¿A sus casas? Sí. Por las vacaciones, únicamente. Pero Miles no podrá regresar nunca al colegio. Bueno, ahí empieza lo interesante, que ya no puede creer por qué expulsaron a ese niño. Y bueno, hablemos un poquito de Henry James, que ya dijimos que nació en Nueva York, ¿no? Que nació en Nueva York y estaba, digamos, viaja a Europa a vivir, ¿no? Ya se queda a vivir, creo yo, pues hasta su muerte, ¿no? Entonces, dijimos que nació en yo dije 45, en la mañana también en mis colaboraciones me equivoqué, 1843, en Nueva York, esa es su fecha de nacimiento, que además es un 15 de abril. Estamos a poco menos de un mes de estar en el aniversario del natalicio de Henry James. Fue un narrador, fue crítico, dramaturgo de una obra, ya dijimos, psicológica, estructuralmente muy compleja, a vuelo de pájaro vista. Pero sin duda uno de los maestros de la ficción moderna. Fíjense, les voy a decir un dato. Yo que vengo señalando quién inventó el monólogo interior, ya Henry James lo había utilizado en el siglo XIX, antes que James Joyce, antes que Elias Canetti y antes que William Faulkner, ¿no? Bueno, él era hermano, hay un filósofo y psicólogo que se llama William James, que es muy famoso, era su hermano mayor, fíjense. Henry James estudió en Londres, París, Ginebra y luego se estableció ya finalmente en Inglaterra. Primero vivió en París y luego, y a los 20 años de edad comenzó a publicar su obra. Cuentos, artículos en revistas del país, ¿no? Y bueno, hay algo muy importante que hay que decir. En sus primeras obras se ve la influencia de la cultura europea que él de algún modo apreciaba y admiraba, ¿no? Ahí hay una novela, Roderick Hudson, de 1870 y tantos, más 76 más o menos, y una novela que a mí personalmente me gusta mucho, que es El Americano, y que se hizo una película que se llamó El Americano, con Hugh Grant, en inglés. Y hay otra novelita que ya había hablado ahorita de ella, Daisy Miller. La muchacha es... a ver, vamos a recordar, porque me hice bolas entre Las alas de la paloma, que es una historia parecida, y Daisy Miller. Entonces, yo leí las dos hace mucho tiempo y ahora ya me enredé, pero es Daisy Miller que narra el romance de Daisy, joven estadounidense, sí, no estoy equivocado, sí, claro, con
con un joven periodista que se llama Winterbourne. No sé el apellido. Un joven, pues, que también es expatriado, ¿no? Y vive en Europa. Henry James utiliza mucho a los expatriados para sus personajes. El americano, el personaje central, es un tipo que tiene una fortuna del ferrocarril que estaba en ese tiempo construyéndose en los Estados Unidos y que viaja a Europa y todo lo quiere comprar, hasta el conocimiento. Para todo hay un gringo, ¿no? Hasta para querer comprar el conocimiento que le es imposible. Bueno, los papeles de Asper, un texto que a mí me encanta. Yo no tendría favoritos en Henry James. Y bueno, la otra vuelta de tuerca de la cual estamos leyendo, hay que ver que es cómo es la historia de otra vuelta de tuerca, que es una muchacha contratada por una familia adinerada para que se encargue de cuidar a dos niños, Flora y Miles, porque los padres de ellos han muerto y el tío contrata a esta institutriz, y luego, bueno, Flora está ahí cuando llega la institutriz y ya vamos donde Miles va a llegar, y luego poco a poco la institutriz, quien cuenta la historia en ese manuscrito, empieza a ver cosas extrañas. La niña está poseída por la institutriz que se llamaba Gesell, y Miles, el niño, está poseído por Quint, un sirviente de esa casa, ¿no?, que se aparece ahí. Pero vamos a quedarnos ahí y podemos avanzar. A ver, mi consejera no sabía leer. Asombrada, traté de atenuar lo mejor posible mi falta y saqué la carta del sobre para leérsela a la señora Gross. Después, arrepentida, volví a meterla dentro del sobre y la guardé en el bolsillo. ¿Es realmente malo?, pregunté, refiriéndose a Miles, el niño. Aún tenía lágrimas en los ojos. La hace llorar, ¿eh? Así dicen esos señores. No dan detalles. Expresan su pesar de que les sea imposible conservarlo en el colegio bajo su custodia. Eso no puede tener más que un sentido. La señora Gross escuchaba silenciosa y conmovida. No se permitió preguntarme qué sentido era ese, de modo que proseguí con la intención de dar más coherencia al hecho y al comunicárselo y precisarlo en mi espíritu, porque haría daño a sus compañeros si lo mantenían en el colegio. Ante mis palabras se inflamó súbitamente con uno de esos sobresaltos que tienen las personas sencillas. El señorito Miles, hacer daño, él. Había tal acento de buena fe en sus palabras que yo, aunque todavía no hubiera visto al niño y a impulsos del temor mismo, me incliné a encontrar que en efecto la idea era absurda y subrayé sarcásticamente, abundando en el sentido de amiga. A sus pobres e inocentes compañeros. Es demasiado horrible, exclamó la señora Cross, decir crueldades semejantes, pero si apenas tiene 10 años. Es verdad, sería inverosímil. La señora Gross agradeció mucho mi declaración. Primero véalo usted, señorita, y después crea. Nuevamente sentía gran impaciencia por verlo. Era el principio de una curiosidad que debía crecer durante las horas siguientes
hasta el sufrimiento. Advertí que la señora Gross no ignoraba la impresión que había producido en mi ánimo, e insistió con seguridad. Podría decirse otro tanto de la niñita. Dios la bendiga, agregó. Mírele usted. Me volví. Flora nos observaba por la puerta abierta. 10 minutos antes yo la había dejado instalada en el cuarto de estudio con una hoja de papel en blanco, un lápiz y una copia de las lindas OEs, con lindas OEs bien redondas. A su manera demostraba un desapego extraordinario por los deberes tediosos. No obstante, al mirarme con esa gran irradiación luminosa de la infancia, podía explicar su conducta como el simple resultado del afecto que había concebido por mí y que la obligaba a seguirme. No necesité otra cosa para sentir cuán justa era la comparación de la señora Grosse, y tomando a mi alumna en brazos, la cubrí de besos, a los cuales mezclé un sollozo de remordimiento. Durante el resto del día, sin embargo, aceché la ocasión de aproximarme a la señora Grosse, tanto más cuanto que hacia la noche ella parecía evitar mi presencia. Recuerdo que pude atraparla en la escalera. Descendimos juntas y al llegar al último peldaño la retuve apoyando mi mano en un brazo. Vamos a un corte y seguimos. Cuando bajan de la escalera la institutriz y la señora Gross. Regresamos. Ya estamos de regreso. Y miren, bueno, hablábamos de Las alas de la paloma, que es una gran novela, el retrato de una dama que también es espléndida. Ahorita les platico qué película hicieron de esta. Se han hecho varias películas. Creo que Los papeles de Asper también hicieron película que tiene otro nombre. Voy a investigar eso. Bueno, Las alas de la paloma es una novela ya en su madurez, que es de 1902. La novela. La protagonista se llama Kate Croy, que es una muchacha, ella sí es londinense, a diferencia de Daisy Miller, es londinense y tiene la creencia, oigan esto, tiene la creencia que ya a sus 25 años, ya es tarde para recapacitar, tarde para la vida, ¿no? Tiene un padre siniestro. Y bueno, queda bajo la tutela de una tía rica que también, como Daisy Miller, espera casarla con un buen partido. En fin, la obra de James. Vamos a platicar un poquito cuál es su complejidad. Eso que han llamado complejidad, a mí se me ha hecho compleja, yo no comparto mucho esa idea. Son historias donde la obra de James en general fue criticada porque le falta acción, le falta movimiento. Es una obra que narra asuntos interiores y humanos, ¿no? Pensamiento. Hay momentos de reflexión muy profundos. En la misma novela que estamos leyendo ahorita hay esas ideas que tiene la institutriz y que baraja una serie de ideas y suposiciones. Suposiciones que enreda, ata muy bien para que sean reflexiones. Bueno, durante la mayor parte de la vida, Henry James fue un expatriado en Europa, ¿no? La razón por la que en 1915
2 años, 1 año antes de su muerte, 2 años más o menos, se nacionalizó inglés. Yo decía que en protesta por su gobierno, pero en específico, sí, claro, su gobierno, fue en protesta por la no intervención de su país en la Primera Guerra Mundial en favor de los aliados. Y bueno, moriría 1 año después. Hay que... Henry James no conseguía mucho dinero de sus libros, pero eso no le impedía que se juntara con la gente más adinerada, con la gente más rica de Londres. No era uno de ellos, y mucho menos era idiota, es decir, era un tipo pensador, ¿no? James había crecido pues en una familia muy acomodada, pudiente, y podía observar de cerca y comprender los problemas de esos ricos. Afirmó una vez él, creo que se lo dice a Conrad, no estoy seguro, pero le dice una vez que las mejores ideas para sus historias las encontró frecuentando ese tipo de reuniones de los ricos. Ahora estoy confundido, no sé si se lo dice a Stevenson o a Conrad, a uno de los dos, porque leí las cartas a Conrad que me encantaron. Y este libro se llama Crónica de una amistad, que es un título medio barato, ¿no? Pero es la correspondencia entre Henry James y Robert Louis Stevenson. Stevenson era joven y de pronto un día lee un artículo donde el famoso Henry James dice: he leído una novela deliciosa que se llama La isla del tesoro. Pegó de brincos Stevenson. Henry James está hablando de una novela una novela mía como deliciosa, e inmediatamente le escribe primero un artículo elogiando a James, anotando ese comentario, y después empieza una correspondencia muy, muy bonita, y el nacimiento de una amistad muy hermosa. Es un ejemplo. Stevenson, después de la muerte de su padre, a quien le tenía en su casa un sillón en una esquina, ahí le tenía siempre a su padre, ¿no? Su padre de Stevenson, que era ingeniero naval o algo así, pero de faros, especialista en construir faros, le tenía su asiento, y cuando murió su padre, pues el sillón quedó ahí. ¿Y quién creen que mereció sentarse ahí? Pues nada menos que Henry James. Hay un dibujo aquí muy bonito en este libro, donde está el sillón del padre de Stevenson, que cada que Henry James iba a su casa, pues lo sentaba ahí, le invitaba a sentarse en el sillón de su padre, ¿no? En fin, creo yo que hay una amistad muy interesante. Henry James, cuando Stevenson se va por recomendación, por la tuberculosis. El médico le sugiere que se vaya a un país donde haya más calor, donde haya menos frío, y Stevenson se va. Y Henry James se enoja. Le dice que no puede ser posible que se vaya, ¿no? Es decir, que no se vaya, que se va. Pero es inevitable que Stevenson se va, que además hace escala en Nueva York, y le hacen una entrevista que yo leí, una entrevista buenísima, muy buena, pequeñita, y pese a todo, que no le gusta que se vaya Stevenson, le regala una caja de whisky. En fin, ahí hay una cosa muy extraña. La sexualidad era indefinida, dicen los biógrafos, ¿no? Y dicen los biógrafos también, casi estoy citando, que sus gustos e intereses eran de acuerdo con los niveles predominantes de la sociedad victoriana, en parte femeninos. Bueno, se ha afirmado que el ser un sujeto ajeno a la sociedad en que vivía le ayudó muchísimo, ya lo he dicho,
le ayudó a detallar analíticamente el plano psicológico de esos personajes que vemos en sus novelas, como en Retrato de una dama, que se hizo una película con esta rubia hermosa, Michelle Pfeiffer, ¿no? No estoy seguro, creo que también con esta otra hermosa de, pues no me acuerdo, pues australiana, Nicole Kidman. Y aparece ahí el maestro John Malkovich, nada más y nada menos. La película es buena, pero acabo hablando de películas que han sido que han parasiteado de la literatura. Ya me cansé de eso, ya, basta. Bueno, consideramos a Henry James un escritor, creo que una de las figuras muy importantes, y yo siempre he comparado Retrato de una dama, no la he comparado, la he hecho de la misma especie a Madame Bovary y a Ana Karenina. Esa trilogía de novelas me parece importantísimas sobre la mujer, sobre el valor que tenía la mujer en el siglo XIX, sobre la manera de que la sociedad la valoraba y sobre todo la rebelión interna que vivían estas mujeres. Ana Karenina se suicida, Emma Bovary también, y Rachel, se llama Archer, se apellida. Este personaje triunfa, esa no se muere, pero se ha liberado y ha recibido una gran herencia, pero sobre todo el poder se lo da su dinero. Eso es interesante en la obra de James. En sus obras, bueno, quiso ser dramaturgo y hay un poquito ahí, sí, que me perdonen, pero sí, no me he acercado mucho al teatro. Leí una cosa, un fragmento de una de sus obras que no me gustó, pues casi nada, ¿no? Y él quería ser dramaturgo y le gustaba el teatro, ¿no? Y sus novelas, sin embargo, han sido muy atractivas para hacer películas, como La heredera, Jack Clayton, The Washington Square, Las Bostonianas también. En fin, siempre estoy pensando en el tiempo. Fíjense que hay una cosa que se sabe de Henry James, que era tartamudo. Era tartamudo, pero logró vencer la tartamudez, porque comenzó a hablar lento y eso evitaba que pudiera pronunciar bien, menos repetitivo. Es decir, fue interesante eso. Habría que pensar en lo que escribe un tartamudo, ¿no? Vamos a un corte y regresamos y volvemos con Henry James. Decíamos que era tartamudo Henry James, pero bueno, se hizo un hábito de hablar despacio, lento, y se le volvió hábito y ya evitó la tartamudez, ¿no? También hay que decir otra cosa que ya había señalado hace un momento, que él soñaba y era uno de sus grandes deseos, así mantuvo las esperanzas de ser un gran dramaturgo. Y incluso él adaptó su propia novela El Americano a teatro.
Un obra de teatro que consiguió ahí modestos ingresos, modestos ingresos económicos a principios del 90, poco antes del siglo XX. Pero fue estruendoso su costumbrista obra de teatro que se llamó Goudomville. Un fracaso, escándalo, ¿no? Así, la noche de su estreno. Fracaso en todos los sentidos, ¿no? Y finalmente Henry James abandonó su sueño de ser digamos, una herramienta más de la escena, ¿no? Y volvió a la ficción, ¿no? Lo dice ahí en sus cuadernos, Notebooks, se llama una publicación así. No hay que olvidar un ensayo como ensayista, ¿no? Escribió una cosa sobre Nathaniel Hawthorne, el autor de La Letra Escarlata, un ensayo bellísimo. Y el que no tiene igual es uno que se llama El arte de la novela, que por cierto está aquí ese ensayo. Bueno, oigan esto, sus correspondencias, más o menos hay alrededor de 10,000 cartas que escribió. Entre ellos, las famosas son las de Joseph Conrad y las de Robert Louis Stevenson. Pero claro que se escribió con muchas personas. Una veintena de novelas, en fin, es un escritor magistral, ¿no? Cuando habla de sexo es muy sutil, le da un tratamiento escrupuloso a la sexualidad, y a temas controvertidos de la época también los toca con una sutileza. Yo creo que la obra de James es apreciada por la profundidad psicológica, ¿no? Su extraordinaria creación de situaciones de los personajes, ¿no? Y esos argumentos tremendos que nos revelan profundas ganas de entender a sus personajes y nos provocan a los lectores motivaciones a ir al fondo de la psicología de los personajes, comprenderlos. Su humor es discreto, incluso en algunas novelas como Historia de una obra de arte hay algo de humor. Es discreto, pero siempre recurrente. Y lo último que me parece es un dominio de la lengua inglesa, de su lengua, del tamaño de Conrad o de Stevenson, fíjense nada más, y los tres se conocían, ¿no? Esas son proezas. Pero bueno, iremos a leer alguna cosa. Qué pena, yo les recomiendo que lean toda la novela, todas las novelas de Henry James, pero pues habría que empezar a lo mejor por la otra vuelta de tuerca, ¿no? Y que les cuento dónde vamos. Ya cuando llegue el niño, pues bueno, ya los conoce a los dos, se maravilla, ¿no? No sabe en qué se anda metiendo la institutriz. Bueno, aquí hay una parte donde se encuentra con la señora Gross al principio, tiene acercamientos donde... bueno, cuando ve al niño, fíjense lo que dice. Era increíblemente hermoso, y la señora Gross tenía razón.
En su presencia todo sentimiento se abolía para dejar lugar, sino a una especie de apasionada ternura. Enseguida me conmovió algo divino que había en él y que en ese grado no he podido encontrar jamás otro niño, su aire indescriptible de no conocer nada del mundo que no fuera amor. Hubiera sido imposible llevar a cuesta una mala reputación con una mala reputación con gracia más inocente. Y yo, cuando llegué a Bly, en su compañía, estaba ya completamente asombrada, por no decir ultrajada, al pensar en el sobreentendido de la horrible carta que tenía bajo llave en un cajón de mi escritorio. Tan pronto como pude cambiar a solas algunas palabras con la señora Gross, declaré que era grotesco. Ella me comprendió rápidamente. ¿Se refiere usted a esa cruel acusación?, dice la señora Gross. Es absurda, mi buena amiga. Mírele usted. Sonrió ante mi presunción de haber descubierto su encanto. Le aseguro a usted, señorita, que no hago otra cosa. ¿Qué les contestará usted entonces? En respuesta a la carta, había tomado una decisión. Nada. Y a su tío contesté con sequedad. Nada. Y al niño mismo no me reconocía a mí misma. Nada. Se pasó el delantal por la cara enjugándose los labios. Entonces yo la sostendré. Ya veremos si pueden con nosotras, dijo la señora Gross. Y le tendí la mano como para señalar un juramento. Así quedaron las cosas cierto tiempo, un tiempo tan lleno de acontecimientos que hoy para discernir su marcha necesito recurrir a todo mi arte. Hoy me parece asombroso haber aceptado esta situación. Había decidido con mi compañera llevar las cosas adelante porque estaba bajo el influjo de un encanto que disimulaba a mis propios ojos las graves y lejanas consecuencias de mi propósito. Me levantaba una ola inmensa de piedad e infatuación en mi ignorancia, en mi ceguera, tal vez en mi orgullo. Me parecía muy sencillo dirigir la educación de un muchacho que apenas empezaba a vivir. Esas son las primeras apreciaciones. ¡Y qué prosa! Oye. Más adelante dice, en cierto sentido gozaba por vez primera del aire, del espacio, de la libertad. Además, me rodeaban de consideración. Y es tan dulce saborear la consideración. Ah, era una celada, no intencional, pero sí peligrosa, a la imaginación, a la delicadeza, tal vez a la vanidad, a todo lo que había en mí de más vulnerable. Fíjense qué interesante es eso, las reflexiones que está haciendo, el perfil psicológico que se puede dar en un personaje está en esta institutriz que escribe lo que vivió. Bueno, hay una tradición que tienen los ingleses de escribir mucho para recordar su vida, qué sé yo, en fin, la novela viene, y aquí viene lo interesante. La novela va alzando su intensidad y cuando eso que dice, mi encantadora tarea consistía en vivir con Flora y Miles, y nada podía acrecer mi entusiasmo como sentir que mientras más me dedicaba a ella, más me sustraía a mi preocupación. Hay que recordar que finalmente Henry James le da importancia a la institutriz porque además tiene un problema de introspección por causas de frustración sexual. Podemos denotar que tuvo como una cercanía, como un enamoramiento platónico con el tío de los niños, que nunca dijo.
y vayan ustedes a saber de dónde venía con otras frustraciones de esa naturaleza. James la sugiere de una manera sutilísima, como aquí, ¿no? Es eso que la sustraía de sus problemas, ¿no? Ahora, dice, fíjense, los niños poseían una dulzura, era su único defecto, y nunca hizo a Miles apocado, que los volvía, ¿cómo podré decirlo?, apenas personales y ciertamente imposibles de reprender, como los querubines de la anécdota. No ofrecían, moralmente al menos, sitio donde pegar. Recuerdo que Miles, sobre todo, me daba la impresión de no haber tenido historia. Muy pocos antecedentes pueden esperarse de un niño, pero en este muchacho encantador había algo extraordinariamente sensible y a la vez extraordinariamente feliz que me asombraba. Más que ninguna criatura de su edad que haya visto, como si renaciera todos los días. Nunca había sufrido ni un segundo. Esto era para mí la prueba flagrante de que nunca había sido realmente castigado, ¿no? Ya nos vamos a despedir, pero he leído, fíjense que voy a leerla de nuevo. Ya estoy muy entusiasmado con esta novela y estoy analizando cosas y viendo novedades que uno siempre ve. Ya nos vamos a despedir. La próxima semana hablaremos de otro novelista. Y me despido con unos 8 renglones de este párrafo que dice: el día estaba bastante gris, pero aún no había cesado la luz de la tarde, lo cual me permitió, al franquear la puerta, no solo reconocer mis guantes, que estaban encima de una silla, junto a la gran ventana cerrada, sino también a una persona, del otro lado de la ventana, que miraba hacia adentro. Un solo paso en ese cuarto me bastó. Fue una visión instantánea que incluía todo. La persona que miraba hacia adentro fijamente era la persona que ya otra vez se me había aparecido. Un fantasma. Recuerden, amigos, que si un día tenemos la suerte y el privilegio de estar frente a un fantasma que pudo ser amado por nosotros, vamos a quitarle la sábana y abrazarlo. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.